Hola, bienvenidos y bienvenidas a Coaching Canalla Podcast. Este nuevo episodio ha tardado un pelín en llegar. Bueno, para mí el año nuevo también ha tardado un poco en llegar, Me he cogido una buena gripe, he tenido lío con el trabajo y me ha dado por dedicar horas a escribir. Pero nada, que no me he olvidado del podcast, pero he tenido que ir poniendo algunas cosas delante de otras. En fin, aquí estamos de nuevo, así que si estás escuchando esto al poco de publicar el episodio, pues feliz año. Y si lo estás escuchando mucho después, pues bueno, gracias por estar aquí y por formar parte ya de la comunidad de Coaching Canalla. Hoy os voy a hablar de un concepto, de una idea a la que le tengo mucho aprecio. Vamos a poner un poco de contexto. Hay una tendencia en relacionar el coaching con ideas de individualismo por encima de lo colectivo, de ser una disciplina que trabaja el yo frente al nosotros, que trata de responsabilizar a las personas de lo que sucede y que no mira a su entorno. No voy a ser yo quien diga que eso no es cierto. Existe ese tipo de coaching, existe ese tipo de tendencia, existe esa visión de la disciplina y existen también momentos en que el individualismo tiene su importancia y es necesario. Pero creo que en general el coaching, incluso el que se hace a una sola persona, tiene mucho más que ver con el nosotros que con el yo. Por una parte, porque parte de la práctica del coaching tiene que ver con gestionar el ego, lo que implica trabajar para obtener los mejores resultados alejados de alimentar esa parte de nosotros que sí mira por sí misma por encima del resto. El coaching se trabaja mucho en la gestión de equipos, donde necesitamos entendernos dentro del colectivo. También se trabajan los liderazgos y somos conscientes que en la actualidad el liderazgo va en la línea de gestionar personas, gestionar egos y ser conscientes de nuestro entorno. Lo cierto es que aquí tenemos debate. Yo no lo voy a negar. Y todos sabemos que quienes hablan mal de esta disciplina es muy probable que puedan poner ejemplos de malas praxis. Las hay, como en la totalidad de disciplinas de este mundo, para bien o para mal. Dicho esto, vuelvo un poco al tema. Como os decía, hoy os quiero hablar de un concepto, una idea con la que tengo un especial feeling y que, como verás, también tiene algo que ver con lo que te he estado contando. Vivimos en una sociedad donde durante mucho tiempo hemos tenido ciertos referentes de éxito y de modelo social basado precisamente en esa idea de el hombre hecho a sí mismo. Nos han enseñado a crecer, a superarnos, a ser mejores versiones de nosotros mismos, pero rara vez nos preguntan a costa de qué o a costa de quién. Ese concepto, esa idea de la que te quiero hablar, es una palabra antigua. Es una palabra que no nació en Silicon Valley, ni en una escuela de negocios, ni en un manual de coaching. Tampoco nació. Una palabra que nació en comunidades donde sobrevivir solo no era una opción. Esa palabra es Ubuntu. Y no es una filosofía africana bonita o un estilo de vida. Es una forma radicalmente distinta de entender qué significa ser un ser humano. Vale, un poquito de historia. Ubuntu proviene de las lenguas bantúes del África subsahariana precolonial, especialmente del Zulú y el Xhosa, y disculparme si no lo he pronunciado correctamente. Su expresión más conocida es aquella que dice que una persona es persona a través de otras. Ubuntu no nació como una teoría, ni fue escrito en libros. Se trata de una forma de vivir y de entenderse en el mundo, una forma de hacerlo de manera comunitaria. En sociedades donde la crianza era colectiva, los conflictos se resolvían en comunidad y la identidad no se entendía o no se entiende sin el grupo. En esas comunidades, ser humano no era un proyecto individual, era un hecho relacional. Desde el Ubuntu, desde esta idea, tu valor no depende de lo que logras, sino de cómo incides en los demás. Lo que tú logres o lo que logren los demás está todo en la misma línea. Y aquí aparece el primer choque con nuestra cultura actual, esa del hombre hecho a sí mismo. Revisemos un poquito qué es esto de hacerse a sí mismo. En Occidente nos han contado una historia muy concreta. Tienes que ser independiente, es decir, no dependas de nadie, logra el éxito, hazte a ti mismo. Claro, aquí Ubuntu nos cuenta otra historia muy distinta. Nos habla que la autosuficiencia absoluta es una ilusión, que la identidad se construye en relación a la comunidad. Si el otro cae,
algo tuyo también cae. Desde Ubuntu el éxito te aísla, con lo cual no sería éxito. Es desconexión con autoestima. Una forma de verlo, ¿no? Sería esta expresión. Y esta idea no se quedó en África. Emigró. Se transformó y se aplicó en más lugares de los que podemos imaginar. Veamos uno de los momentos donde esta idea de Ubuntu tuvo, quizás, su versión más mediática. Nos vamos a Sudáfrica. Tras el apartheid, Sudáfrica estaba al borde del colapso. Había una situación social donde el dolor, la rabia y la violencia estaban esperando la gota que colmase el vaso. Después de tantos años de opresión, torturas y vejaciones de una parte de la sociedad blanca sobre la población negra, la salida fácil habría sido la venganza. No costaría mucho imaginarlo, ni habría sido la primera vez que sucediese. La salida lógica en aquel momento, el castigo masivo. Pero eligieron otra cosa. Dos personas marcaron un punto y aparte para que esto sucediese: Nelson Mandela y Desmond Tutu. Mandela, después de 27 años de prisión, le encomendó a Desmond Tutu la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se basó en una idea profundamente Ubuntu. No se trataba de ganar justicia humillando, sino de reparar la humanidad rota. El proceso es digno de estudio. Os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. De hecho, antes de continuar, os recomiendo las bibliografías de ambos personajes. En esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación, víctimas y perpetradores se sentaron frente a frente. No para olvidar, sino para reconocer, para perdonar si podían perdonar. Y ahora me estoy acordando que esto también se utilizó en Irlanda del Norte. Ubuntu aplicado a un país entero en aquel momento. Estaban saliendo de una situación muy complicada. Fuera de África, ¿qué ha inspirado? Pues aparte de esto que os comentaba de Irlanda, pues modelos de justicia restaurativa que hubo en Ruanda, entre los Hutus y los Tutsis, educación comunitaria en universidades europeas, museos sociales en Londres. Esto es una iniciativa que os recomiendo que busquéis, es muy interesante. ONGs de salud mental en Estados Unidos, metodologías colaborativas en empresas, en empresas, y es que nos va sonando mucho todo esto, y en entornos deportivos. Y hay un ejemplo brutal que os contaré al final de este episodio. En algunas ocasiones le llamamos Ubuntu, pero otras veces no. Otras veces se le ha llamado equipo, cooperativismo, colaboración u otras formas. Pero el espíritu es el mismo. Nadie se salva solo, nadie alcanza el éxito solo y nadie perdona solo. Ahora os hablaré de cómo Ubuntu impregna el coaching, o una parte del coaching. Hay una disciplina donde el encaje es perfecto, el coaching sistémico, que es aquel coaching que va a buscar cómo se relacionan las personas en un sistema. Dentro de un sistema puede ser una organización de una empresa, puede ser un equipo deportivo, organización, ¿sí? Un sistema. Ubuntu nos dice, yo soy porque nosotros somos. Y el coaching sistémico nos dice, el individuo es expresión del sistema. Ambos parten de la misma base. El problema no es solo personal. El síntoma individual suele ser sistémico. Lo que pasa a una persona tiene que ver con lo que está sucediendo en el entorno. Desde Ubuntu no se habla nunca de ovejas negras, sino de comunidades donde hay algunas personas a las que necesitan ser escuchadas. El coaching sistémico va a hablar de no culpar a las personas, sino de reordenar las relaciones, de entender el sistema. Así pues, ambas ideas nos están hablando de pertenencia, de orden y equilibrio entre dar y recibir. Si me lo permitís, Ubuntu en el fondo sería como un coaching sistémico vivido durante siglos, antes de que alguien lo empaquetara como una metodología. Otra forma de aplicar esa idea de Ubuntu también la vemos muy en el día a día, que es en el liderazgo. Si nos vamos, por ejemplo, a Daniel Goleman y sus estilos de liderazgo, con la información que tenemos sobre Ubuntu ya podríamos ver cuáles de sus estilos se alinean más con Ubuntu y cuáles no. Que está bien, porque buscan otros objetivos. De esto os hablo en los 2 episodios que hemos dedicado a los estilos de liderazgo de Daniel Goleman.
Si nos ubicamos en esta conexión de liderazgo y Ubuntu, veremos que el líder no brilla solo, ilumina, vamos a decirlo así, al resto, a los demás, pero necesita a los otros, a su equipo, para seguir siendo el líder. Y es aquí donde veremos cómo los liderazgos cada vez se acercan más a esta idea de Ubuntu, porque se habla de liderazgos que acompañan, que comparten, que facilitan, que integran, que empoderan. Ya estamos muy lejos de aquellos liderazgos autocráticos. Alguien puede decir aquello de, claro, lo que se busca es exprimir del modo que sea a las personas que están en el equipo. Como os decía al principio, no puedo negaros esa afirmación, pero hay una gran diferencia entre liderar de un modo u otro. A nivel económico, en el siglo XXI es más productivo que la gente se quiera quedar en la empresa que no marcharse a la competencia. Y dejo abierto aquí el debate, por supuesto, y os animo a dejar vuestras opiniones en los comentarios. Bien, hace un ratito te dije que te explicaría una historia deportiva donde Ubuntu fue literalmente el protagonista. Nos vamos a la NBA, a casa de los Boston Celtics. Temporada 2007-2010. Los Celtics, liderados por Doc Rivers, adoptaron literalmente el concepto de Ubuntu. Hizo de Ubuntu el pilar cultural de ese equipo donde llegaron las estrellas Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen. Doc Rivers les habló de sacrificarse por el equipo, de trabajar por el equipo por encima de sus estadísticas personales. Insistió en la defensa colectiva, donde ayuda y comunicación fueron constantes. Los roles de los jugadores estaban claros y aceptados explícitamente por toda la plantilla. Quien era titular o suplente entendía, aceptaba y cumplía con la necesidad del equipo. Y las responsabilidades eran mutuas. Sí que había estrellas, pero nadie estaba por encima de nadie. Es un equipo que hizo historia. Se llevó el anillo de campeones de 2008. Tuvo una de las mejores defensas de la historia de la NBA y es ejemplo de vestuario unido para las nuevas generaciones. ¿Sabéis cuál era literalmente su grito de guerra antes de salir a la cancha? Exacto, Ubuntu. Ahora voy a ser un pelín canalla. Quiero dejarte una idea ahí votando, a ver qué pasa. Si tu crecimiento personal te ha hecho más fuerte pero menos disponible, más independiente pero menos conectado, quizás te puede ir bien, pero ¿y si tal vez no estás evolucionando? Tal vez solo te estás aislando mejor. Ubuntu es un concepto que va en la línea contraria. Vivir o trabajar bajo esta idea es opcional, por supuesto, pero Ubuntu no es una frase bonita. Si lo piensas un poco, es un recordatorio incómodo. Nos recuerda continuamente que no vinimos a triunfar solos, vinimos a humanizarnos juntos. La pregunta no es hasta dónde puedes llegar, la pregunta sería ¿quién llega contigo y quién se queda atrás? Porque al final no somos porque soy porque somos. Te invito a que te adentres en el concepto Ubuntu y descubras por ti mismo, por ti misma, lo que esta idea nos puede aportar a nivel personal y colectivo. Gracias por estar aquí de nuevo. Nos vemos pronto en el episodio que te adelanto será un especial con una entrevista que creo que te va a encantar. Adeu. Defensive Player of the Year. Now it's time to add to your resume. NBA champion. How does that sound? Man, I'm so hyped right now. Anything's possible. Anything's possible! Colors of the rainbow, also pretty in the skies. Many people regard you as a personification of Ubuntu. What do you understand Ubuntu to be? In the old days when we were young, a traveler through a country
would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water. Once he stops, the people give him food, entertain him. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Yes, I need to my